Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Bienvenido a este programa muy importante que se titula El Santuario, en el cual es la máxima revelación de amor y el carácter de Dios que presentó en la cruz. Y todo esto lo hizo a favor de cada uno de nosotros. Y el Señor decidió ponernos el ejemplo del santuario como una enseñanza de su ministerio aquí en la tierra, del plan de salvación. Que bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Gracias, hermana Celia, qué alegría, qué gran gozo volver a compartir los principios de la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial, un día en el cual podemos venir confiadamente, dice la palabra de Dios, y acercarnos a Dios para el oportuno socorro. Amén. Antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración en la cual el pastor lo va a dirigir. Oremos. Nuestro Padre, bendito sea su nombre. Gracias, oh Dios, por ese trabajo sumo sacerdotal allá en el cielo. Gracias porque tenemos ese gran privilegio de aquellos que hemos pecado, venir a ti, oh Dios, confiadamente, saber que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Por favor, danos esa bendición para que muchos puedan entrar por esa puerta. Y hoy, oh Dios, todos gozar de una gran celebración santa, una convocatoria que hasta los mismos ángeles desean tener con aquellos que han sido partícipes del reino de la gracia. Señor, nos encomendamos en tus manos. Gracias por todos aquellos que hoy van a escuchar este programa. Los agradecemos todo y pedimos tu bendición en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy es bien interesante también, como todos los temas que hemos presentado, y se titula El lugar de la salvación. Y ahora lo vamos a desarrollar, a dónde es el lugar de la salvación. Y vamos a comenzar a leer en Hebreos, Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Y nos dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Amén. Ministerio del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí está hablando del cielo, ¿cierto? Así es, correcto. Muy bien. Entonces recuerden algo bien importante para ir repasando, para ir entendiendo las funciones que hoy se están desarrollando en el santuario celestial. Vimos así, para ir repasando rápidamente, claro. La residencia de Dios, vimos que ahí está la residencia de Dios, el centro del comando de todo el universo, no solo de la tierra. También vimos que es el lugar de adoración, algo maravilloso. También vimos que hay un tribunal celestial, ¿se acuerdan de nuestro programa anterior? Y hoy vamos a entrar en la parte del centro de salvación. Ahora, ¿qué es lo que todo eso nos indica a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Cristo, ¿verdad?, en el cielo? Entonces, aquí nosotros, mis queridos hermanos, recuerde algo, ¿no? Cuando hablamos del plan propiamente de salvación, ¿de qué estamos hablando? Ya vimos Hebreos capítulo 1, 8:1, y 2. Aquí
vemos lo que está haciendo Cristo allá en el trono de Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Ya vimos que Él es sumo sacerdote, vimos cómo adquirió, podría decirse, ese grado, cómo Él llegó hacia ese punto. Ahora, ¿qué nos enseña el libro de los Hebreos? El libro realmente que específicamente es la parte que nosotros nos apoyamos. El libro de los Hebreos nos enseña que Cristo ministra en el santuario celestial, ¿verdad? Eso lo leímos, como nuestro sumo sacerdote. Su obra ahí se concentra en nuestra salvación, la salvación suya y mi salvación, porque Él se presenta ahora por nosotros ante Dios. Miren, qué cosa más importante. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento es tu Salvador y es tu Señor de tu vida. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Y hacemos esa oración: Señor, venga a morar a nuestro corazón, entronízate. ¿Para qué? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es comenzar una vida nueva, un nuevo nacimiento, ¿no? En el bautismo, ¿verdad? Ahí comienza todo esto. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Ahí nosotros la conclusión es que Él siempre está simpatizando por los pecadores. Mire qué cosa más, no importa, hermana Celia, hasta donde uno haya caído, la condición más deplorable, Él siempre está simpatizando por usted y por mí. Así es. Qué cosa más impresionante prácticamente. Pastor, déjeme hacerle una pregunta que me la hicieron. ¿Por qué nosotros no podemos presentarnos ante el Padre Celestial? Buena pregunta. Directamente, me refiero. Directamente. Ajá. Recuerde algo bien importante. ¿Somos qué? Pecadores. Pecadores. ¿Qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Ninguna. Ninguna. De un Dios santo que habita, dice, en luz inaccesible, luz de gloria prácticamente, y un ser santo. En el momento por eso le dice a Moisés, ¿no? Bueno, pides mucho, Moisés, esto está seguro que tú no tienes mancha, ¿no? Y bástate mejor tranquilo, ¿no? Solo vas a ver mi sombra prácticamente, Y también, ¿no? Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. Bueno, esa es la otra razón prácticamente. Porque, mis queridos hermanos, el Cordero sin mancha, inmaculado, perfecto, obediencia total a los principios de Dios, es el único que puede ir a nuestro favor. Es el único que puede estar a nuestro beneficio prácticamente. Que puede Nadie lo puede interceder. hacer. Por eso ningún hombre lo puede hacer. Nadie. Ningún hombre, recuerda que Jesucristo fue hombre, pero sin pecado. Ningún hombre pecador puede hacer ese trabajo intercesor. Así es. Ningún hombre, definitivamente. Solo es a través de Jesús, Jesucristo. el Hijo de Dios, que Él vino a morir por usted y por mí. Yo le voy a decir, ningún hombre hasta la fecha, hasta el día de hoy, ha muerto por otro hombre. No ha derramado sangre por otro hombre. ¿O sí? No. Ninguno, a favor, ¿verdad que sí? A favor de otro hombre, no. Para salvación, no. No. Por eso Él te salva, ¿verdad? Por ese mérito que Él hizo. Y no solo eso también, ¿verdad? Él hace el mérito. Ahora Él se pone en tu lugar, imagínense, ¿no? Eso fue lo que hizo Él, ponerse en nuestro lugar, porque nuestra condición, ¿cuál era? Pecadora totalmente, transgresor de la ley de Dios. Yo tenía que morir, pero alguien hizo ese trabajo, ¿verdad? Por eso es de que a través de las oraciones intercesoras de Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos confiadamente, dice, al trono de la gracia, ¿sí o no? Amén, ¿Verdad que así sí? es. Pero a Dios, realmente, yo le voy a decir a usted, qué difícil, y hermana Celia, yo le voy a decir a usted también. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, recuerde, Él ya no viene por su reino de gracia, ¿verdad? Él ya viene como... Él ya viene como ¿quién? Como rey. Rey. Rey de reyes. Rey de reyes y Señor de señores. Ahora Él ya viene con su vestidura, ¿qué? Ya no viene con su vestidura sumo sacerdotal. Se las como quita, rey, ¿verdad? sí. Se las quita y ahora viene como rey. Pero ahora, ¿qué trae en su mano? Cetro. ¿Verdad? Mis queridos hermanos, cuando venga el Señor por segunda vez, yo le voy a decir a usted, aquellos que no han sido obedientes a los principios de Dios, a sus mandamientos, mis queridos hermanos, van a morir irremediablemente. Porque esa es la lucha del cristiano, ser perfectos porque Él es perfecto, santo como Él es santo. Así es. Si no llegamos a esa condición, que tiene que ver con nuestro carácter, si no llegamos a esa condición, mis queridos hermanos, estamos aquí totalmente confinados al fuego, ¿sí o no?
definitivamente. ¿Verdad que sí? Y para seguir con lo que usted estaba hablando anteriormente acerca de que Él está en el santuario, fíjense, dice en Hebreos 9:24, veamos lo que Vamos nos a dice. Hebreos 9:24, qué importante. Sí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Un solo intercesor, Sí, el vicario de Cristo, que es Cristo, el intercesor. el intercesor nuestro, y ahora se presenta, ¿qué es lo que Él presenta? Algo bien importante, que nosotros elevamos oraciones, ¿verdad? Ajá. Y las hacemos aquí en la tierra, pero recuerde, hay una actividad entre el cielo y la tierra. Hacemos oraciones y ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Perfecciona al hacer. Justamente. Porque nosotros no, por muy bonitas que se aparentemente muy sea elocuentes una que sean, ¿verdad? Las toma. No elevamos ante Dios una oración perfecta ante el Señor. No es así. Entonces Jesucristo las escucha, las toma, las perfecciona y las presenta ante Qué lindo, el ¿no? Padre. Sí. O sea, eso es lo lindo. Imagínense, hermana Celia, tener a alguien así en las cortes celestiales, que intercede por usted, sí. Que nos ayuda en todo ese asunto. Eso es maravilloso, eso es lo que llena de esperanza, que no estoy solo, ¿verdad? Porque yo le voy a decir a usted, el Señor Jesús no está sordo. Es un gran trabajo que Él está ejecutando a través también de sus ministros, en este caso los santos ángeles. Así es. ¿Verdad que sí? Ahora, recuerden que Él simpatiza por nosotros, ¿no? Por la raza caída. Y lo que más me gusta de todo esto, hermana Celia, es que Él va a luchar a lo máximo, a lo sumo. ¿Para qué? Para que nosotros no perezcamos. Ese es el trabajo de Él, es constante. Por eso, aquí en la tierra hubo un poder que quiso usurpar ese poder, ¿verdad? Sí, es importante también decir y de que para poder comprendernos, Él tuvo que venir aquí a la tierra y haberse hecho hombre porque Él simpatizaba simpatiza por nosotros, sigue Amén. simpatizando por nosotros. Así que para que nadie pudiera decir hoy en día, bueno, Él intercede, pero Él nunca Él no sabe cómo es nuestra situación humana. Entonces, no podemos poner esa excusa porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Él tuvo tentaciones y las venció. Nosotros tenemos tentaciones y a veces no la podemos vencer. Sí. Pero sin embargo, podemos vencer cada uno de ellos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa es nuestra seguridad, hermana Celia. Aquí está nuestra seguridad. Él nunca nos va a rechazar. Jamás. Qué cosa más maravillosa. Sino, ¿qué es lo que Él nos va a dar? Nos va a dar misericordia y gracia. ¿Verdad que sí? Y no solamente veamos lo que nos dice en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Amén. Ahí nos dice lo que estábamos hablando un poquito anterior. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin la ayuda de Jesucristo que nos puede entender, no podemos hacer nada. Definitivamente. Entonces, mis queridos hermanos, así como en el santuario terrenal, y asimismo en el santuario celestial, se realiza, ¿qué es lo que se realiza? La expiación por nuestros pecados. O la reconciliación. Sí? O la reconciliación entre el hombre y Dios. Sí, así es. ¿Por qué razón? Recuerde, ¿cuál es el gran problema? Tenemos un gran conflicto, sí, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Tenemos un gran conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es el pecado? El pecado nos separa de Dios. Definitivamente. ¿Verdad que sí? Entonces ahora, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él está haciendo en el santuario celestial? Él nos está reconciliando con Dios. Y yo me imagino, yo digo, mire, todo lo que yo hago, ¿no? Dice, ay, este hermano ven, ¿verdad? O sea, yo que pienso que nuestro Padre sí está enfadado realmente de mis pecados. Pero más sin embargo está el Señor Jesús y dice, mire Padre, estoy parafraseando nada más, ¿verdad? Sí. Recuerden, ¿no? Viene y dice, mire, es cierto, el hermano ven, peca, falla, se cae, pero ¿sabe una cosa? Yo di mi vida por él. Yo vi y presentan sus méritos, ¿verdad que sí? Presenta su sangre prácticamente. ¿Y qué hace el Padre? ¿Verdad? La acepto. Me acepta otra vez. Eso es lo lindo del plan de salvación.
por prácticamente. causa del derramamiento de sangre de Jesucristo, el Señor nos perdona. Así es. Y nos perdona no porque estamos haciendo simplemente cosas malas o cosas buenas, sino que por la sangre del Señor. Y también ve de que nosotros como humanos somos débiles, no tenemos ninguna divinidad y fallamos. Pero también, como dijo Jesucristo a María Magdalena, ve, pero no peques más, y tratamos de no hacerlo. Sí, es otro gran detalle, porque realmente, imagínense, ¿no? Yo peco, confieso mis pecados, porque eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver realmente, cuando entremos al juicio, nos arrepentimos, pero pasamos un tiempito, por ejemplo, y caemos otra vez, y venimos otra vez. Dios te perdona, sí te perdona. Pero ¿sabes una cosa? Eso se convierte ya en un juego. Y hay un límite para Dios también. Y también hay un límite, y eso es lo que vamos a ver cuando ya estudiemos verdaderamente el juicio. Entonces, el Señor Jesús está intercediendo aquí por nuestros pecados. Así es. ¿Verdad que sí? Y está realizando la expiación y la reconciliación, ¿verdad? De nosotros, así es. Con el Padre y el Hombre. Así es. Veamos lo que nos dice Hebreo 2, capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Lo que usted decía. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Solamente Él, habiendo vivido lo que Él vivió y que nosotros vivimos, puede entendernos. Esta palabra se usa afinidad. ¿Verdad? Afinidades, los afectos de Él que tuvo con nosotros. Él tuvo que sentir lo que nosotros sentimos prácticamente. Pero también, recuerde, la otra parte era un Dios. Y ese Dios decía, tú pecas, tenía que morir. El requerimiento de la ley es morir. Dios hizo la ley. Nuestro Padre Celestial hace la ley de Dios. La paga su de ley. ¿Y qué sucedía? Él la hizo. Por eso Satanás, ¿cuál fue el gran problema del gran conflicto en el cielo, en el conflicto cósmico? Que la ley de Dios no se podía guardar. Sí. ¿Verdad que sí? Que era tan atroz, que el creador de esa ley era tirano. La soberbia de ¿verdad? él. Sí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Por eso hubo la gran guerra. Él fue el primero que se rebeló contra la ley de Dios. Y aquí en la tierra también hay muchos que enseñan que la ley de Dios prácticamente no debe de obedecerse. Al contrario, ya esto pasó parte de la historia, eso ya no cuenta para nosotros porque estamos bajo la gracia. Mis queridos hermanos. Y en otras circunstancias también ahí están las leyes, pero cambiadas. Han sustituido unos por otros, en las cuales también Dios no acepta todo eso. Porque si se quebranta uno, dice, ya se quebrantó todos. Definitivamente. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos nosotros cómo en la labor de reconciliación. Ahora, también el Señor, hermana Celia, Dios nos ha mandado a nosotros que seamos también lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Que seamos ministros de reconciliación. Ahí en Corintios habla el apóstol Pablo que seamos ministros de reconciliación. Venir a reconciliar al hombre, esa es parte de nuestro trabajo de evangelización. Nuestro trabajo de prácticamente de discipulación, de venir a reconciliar al hombre y amar, y ese es el llamado que hoy estamos haciendo hoy a cada uno de ustedes, a venir a ponerse a cuentas, a reconciliarse con Dios, porque Él está en el lugar santísimo, está intercediendo por nosotros. Hoy hay oportunidad, no importa cuántos has fallado, no importa, pero aquí hay que hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Aquí hay que hacer, mis queridos hermanos, pero un pacto en el cual no lo hagas tú. Echa mano al Espíritu Santo para que te ayude en todo esto. Entonces, vemos nosotros ese gran poder que hay justamente en el trabajo intercesor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles algo. Dice, aquí tenemos, es una inspiración, aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto, ¿verdad? En el cielo, el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre. El hombre lo hizo Moisés con todos sus artesanos. Construido por Moisés. Este segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. Mire, aquí no hay hechura humana. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio, ¿verdad? Eran los sacerdotes terrenales. Sí. En este es Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Oh, miren qué cosa importante. No está solo el Señor. Así es. Está el Señor Jesús, nuestro Salvador, eterno Salvador, y está nuestro Padre Celestial, Yahweh. Uno de los santuarios estaba en la tierra y el otro estaba en el cielo. Ahora,
Además, el santuario construido por Moisés fue hecho según el modelo, o sea, es una réplica. El Señor le ordenó, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y le mandó además, mira, y hazlos conforme a su modelo, al modelo del cielo, que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en Éxodo capítulo 25, 9 y 40. Y San Pablo dice que el primer tabernáculo era una parábola, ¿ya? Una maqueta para aquel tiempo. Entonces presenta conforme a la cual se ofrecen dones y sacrificios. Miren qué es lo que hay en el cielo, qué es lo que se presentan, dones y sacrificios, sí, ¿verdad? Y sus santos, que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales. Entonces, los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, ministraban lo que era la mera representación y las sombras de las cosas celestiales. Y que no entró Cristo en el lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para que se presentase ahora delante de Dios por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, el santuario celestial en el cual Jesús ministra hoy es el gran modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era más que un trasunto, o sea, la copia prácticamente. Ahora, miren lo más interesante. Y aquí habla de detalles, por ejemplo, dice, por ejemplo, el caso de las paredes, cómo eran las paredes, había, dice, oro macizo, reflejaban, dice, en todas las direcciones la luz de las 7 lámparas del candelero de oro, recuerden, el candelero de oro, todo eso, ¿no? Entonces ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué yo les estoy leyendo todo esto? Es para ilustrar que así como el modelo de la tierra es exactamente una copia del cielo, ¿qué significa eso para nosotros? La gran seguridad. Es una gran seguridad. Es como, por ejemplo, alguien me dijo en una ocasión, ¿cómo sé yo esa historia? Me dice, ustedes cuentan la historia del Mar Rojo, ¿ya? Y por mucho tiempo fue una historia, ¿no? Eso son fábulas inventadas y toda la cuestión. Pero ¿sabe una cosa, hermana Celia? No hace mucho tiempo atrás, no recuerdo exactamente qué tiempo, fueron encontrados todos esos vestigios cuando el Señor, recuerden ustedes, que abre el Mar Rojo, pasó el pueblo de Dios sano y salvo, en seco, nadie se mojó, y atrás venían los ejércitos de Faraón persiguiéndoles. El momento que pasa el último, se cierra el mar y todo el mundo quedó enterrado, todo el ejército de Faraón quedó enterrado en el mar. Hoy ya se sacaron esos vestigios, quiere decir que ese hecho fue real. Sucedió. Fue real prácticamente. Así el santuario celestial, mis queridos hermanos, es real para nuestras vidas. Ahí está nuestro sumo sacerdote, ya vimos, en ese gran trabajo de reconciliación que Él hace entre Dios y los hombres. Amén. Y si nos vamos vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 20. Está bastante largo, pero tenemos que leerlo para que podamos comprender lo que quiere decir. Aquí dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Está hablando del lugar santo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto
y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles y de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí podemos ver, pastor, de que está bien especificada a dónde fue que el apóstol Juan estuvo viendo esa visión. Sí, él estaba viendo la visión de todo lo que era el tabernáculo celestial, pues, del lugar santo. ¿verdad? Ahí, sí. Y escuche esto para corroborar un poquito. Aquí tengo un comentario donde dice: el tabernáculo, un símbolo de la iglesia cristiana. Miren qué cosa más importante. Estamos hablando del tabernáculo en el cielo, pero ahora, ¿qué simboliza todo esto? El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. Fíjense, la iglesia en la tierra, compuesta por todos los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo. Fíjense. Interesante. Es la iglesia compuesta por todos los fieles prácticamente, es decir, el verdadero tabernáculo. Ahora, sigamos adelante en este asunto. El cual es ministro, el Redentor, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Dios, y no el hombre, levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Mire, este tabernáculo es el cuerpo de Cristo, y de norte a sur, este y oeste, reúne a los que ayudarán a integrarlo. O sea, se está construyendo. ¿Qué cosa más interesante? ¿Ya? Y vamos a hacer una aplicación. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Mire, un tabernáculo santo. Mire qué cosa más importante. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo? Intercediendo por nosotros. Haciendo, a través del Espíritu Santo, haciendo llamados. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para formar el tabernáculo verdadero. Imagínense usted, que es su iglesia. Su iglesia. Imagínense, ¿no? Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo. ¿Ya? El sumo sacerdote de todos los que creen en Él, como un Salvador personal. Hermana Celia, aquí cambia todo un asunto tan lindo, ¿no? Quiere decir que yo, por eso dijo el apóstol Pablo, ustedes son piedras vivas para la edificación ¿de qué? De ese tabernáculo, de ese edificio prácticamente. Ahora, ¿qué le dice eso a uno? ¿Qué esperanza tenemos todos entonces? Que no es vana nuestra fe, hermana Celia. Para nada. Que no estamos aquí hablando a veces, porque a veces uno desmaya, digo, a veces uno se pone a pensar, dice, ¿y será que existirá Dios? ¿Y será que Dios es cierto? Porque mire tanta cosa que está pasando. Entonces uno a veces duda, pero aquí, recuerde usted, dice, el tabernáculo, un símbolo de la iglesia cristiana hoy en día. El tabernáculo es el cuerpo de Cristo, de norte a sur, de este a oeste. ¡Qué gran esperanza! Todos estamos aquí. Eso me da la certeza, hermana Celia, que Dios no es un Dios de religiones. No, para nada. De nada. todos los puntos Él va a recoger a esa gente fiel, sincera, que guarda sus principios. Así es. Aquellos que lo han reconocido como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia, ese es el tabernáculo, el verdadero tabernáculo donde el Señor Jesús es ¿qué? Es el ministro. Es el ministro. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Veamos lo que nos dice Apocalipsis 8, del verso 2 al 6. Y ahí nos dice en realidad lo que hay en el cielo. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio muchos inciensos para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que en este verso está bien claro de que el Señor Jesucristo está intercediendo, escuchando nuestras oraciones, intercediendo por nosotros. O sea, entre otras cosas, hay un lugar de salvación, ¿verdad que sí? En el santuario celestial. Pero también hay un llamado para nosotros aquí en la tierra, ¿no? A formar parte de ¿qué? De ese plan de salvación para construir el verdadero tabernáculo. Así es, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué me dice de eso? Aquí estamos viendo una visión, mis queridos hermanos, de lo que va a ser prácticamente el resultado final. Estamos viendo del juicio final, prácticamente. ¿Ya? Sí. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué es tan interesante? Es una visión, recuerden, esa visión para nosotros está en el futuro. En el futuro, sí. Claro que sí. Así es. Pero no es el momento actual. Recuerden que esa es una visión que el apóstol Juan está viendo en el futuro. ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que, no solo quienes estaban ahí, y no solo eso, lo que estaban haciendo también, y lo que iba a suceder como consecuencia de que si el mundo no aceptaba el plan de salvación? Y dice en el capítulo 11 del mismo libro, Apocalipsis, verso 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grandes granizos. Imagínense, ¿no? Sí, estamos viendo una escena de juicio acá. Exacto. Verá una escena de juicio. Sí. ¿Quién otro vio, quién otro contempló el templo de Dios? ¿Se acuerda usted? La sierva del Señor. Esteban, antes de morir. Cuando estaban apedreándolo, en Hechos está ese relato, ¿no? Sí, y él vio, eso fue su esperanza. Cuando él vio, él fue podría decir, un acto tan afectuoso de parte de Dios que le permite ver el cielo. Tranquilo, Esteban. Mira, eso es lo que te reserva para ti. Y vio dice, todo lo que era el templo de Dios en el cielo. Qué lindo realmente, ¿no? ¿Ya? Sí, veamos las otras cosas que Juan vio también en el cielo, en Apocalipsis capítulo 15, y eso lo vamos a ver del versículo 5 al 8, que dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Cuál es el templo del tabernáculo del testimonio, pastor? Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino, limpio, resplandeciente. Y Señor, bueno, estaba el anterior, ¿no? Sí, estoy hablando del 5. Del 5, perdón. Sí, del 5. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahí es donde está la santa ley. Exacto. Ahí es donde está, por eso es el arca del templo, del tabernáculo, del testimonio. ¿Cuál es el testimonio contra nosotros? ¿Cuál es la ley sobre el cual todos vamos a ser juzgados? Su santa ley, ¿verdad que sí? Y en el 6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino blanco, y que tenían las 7 plagas vestidos y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y el 7 nos dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vino por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por el poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí estamos viendo ya cómo se llama el juicio. El evento final, uno de los eventos finales prácticamente que Juan estaba viendo. Ahora, a la pregunta, yo tengo un comentario, seguro que me hizo la pregunta, sí, ¿verdad? Y dice acá: cuando se abra, aquí dice, las tablas de piedra, un testimonio convincente. Ese es el título. Cuando se abra el templo de Dios en el cielo, de acuerdo al relato, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto, en el cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. ¿Bien? Qué bonito. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Las originales. Así, las originales. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto, ¿ya? El arca del testimonio, el tabernáculo del testimonio, serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Eso es lo que hay. Por eso la importancia, mis queridos hermanos, de estudiar el santuario. Porque estudiando el santuario, yo le voy a decir a usted, aquí está hablando qué es lo que hay en el santuario, qué es lo que hay en el cielo. Eso es real. Hay un arca del testimonio.
El tabernáculo del testimonio, ahí está la santa ley. ¿Para qué esa santa ley? ¿Será que está de adorno, como a veces yo pongo en mi escritorio un cuadro de alguien? Por supuesto que no, ¿verdad, hermana Celia? No, Que no, para nada. ¿verdad? La ¿Qué? sierva del Señor vio en uno de sus, visiones los 10 mandamientos, las 2 tablas en el tabernáculo. Y lo más curioso que a él se le hizo que todos estaban de oro. Sus Así letras es, eran de oro, letras de oro. justamente. Y de todas esas, hubo uno de sus mandamientos que brillaba más que otro. Y ese era el 4º mandamiento. Es curioso cómo es que si existe en el cielo aún, ¿por qué no va a existir todavía? ¿Cómo que no va a estar vigente ahorita en estos Definitivamente, momentos? ahí está, pues, como insisto, no está de adorno, ahí la tenemos nosotros en nuestro spot prácticamente, no Sí, está de adorno, así es. ahí está, ¿para qué? Es el testimonio. Todos bajo ese testimonio tenemos que comparecer Definitivamente. ante la ley de Dios. Entonces, ¿qué cosa más importante? Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos las imágenes, hermana Celia. Todo lo que usted leyó son las imágenes ¿de qué? De los eventos futuros. Ya, ahora dice, De un juicio en el cual va a ser el final ya de todo definitivamente, el juicio, bueno, ya vamos a ir avanzando un poquito acerca de los juicios, pero en este momento, mis queridos hermanos, de acuerdo a la lectura bíblica, recuerde usted que las tablas de la ley que están en el arca del pacto, ahí están, no tenemos que pasar de vista esta, serán el testimonio ese convincente de la verdad y la vigencia que tiene esta ley. Ahora, vimos las imágenes y ahora hay algo bien importante, vimos todas esas escenas. Fíjese que aquí ¿verdad? en el verso 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Amén. Y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas las 7 plagas que los 7 ángeles iban a derramar en la tierra. Así es, ¿ya? Y el templo se llenó de humo, dice, por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas Así. de los 7 ángeles. Fíjense que en Apocalipsis aparecen imágenes, todas esas son las imágenes del santuario. Sí. Y la mayoría de las secciones principales del libro comienzan con una escena del santuario o la incluyen. Así ¿Pero es. por qué? Dice, ¿cuál es la primera de esta escena que muestra aquí? Lo primero que vemos aquí... La vestidura de la Cristo, vestidura. ¿no? Como Cristo sumo sacerdote, ¿no? Cristo con su vestidura de sumo Sacerdotal. sacerdotal. Así es. Qué lindo, ¿no? Y lo más interesante es que todo se parece a la vestidura del sacerdote terrenal. Y ahora sí, pues claro, Sí, es la misma, o sea, ¿no? de que por eso es que les dejó dicho a las instrucciones de los sacerdotes, la vestidura del sacerdote y la vestidura especial del sumo sacerdote. Y ahora, él está vestido como sumo sacerdote y un detalle bien importante, ¿qué está haciendo él ahí? Intercediendo. ¿Verdad? Aquí dice, Sí. caminando entre los 7 candeleros. Mire qué cosa más maravillosa, ¿no? ¿Por qué los 7 candeleros? 7 iglesias. Aquí está Las diciendo 7 que iglesias. son las 7 iglesias. Verá, las 7 iglesias justamente, ¿no? Ahí, eso lo vemos nosotros en Apocalipsis 1, del verso 12 en adelante, ¿no? Así es. Verá, ahí vemos todo este relato, ¿no? Prácticamente. Miren qué datos más importantes. Apocalipsis 2, perdón, 1, Apocalipsis 12. 15, 1, 12. ok, dice, sí, 1, 12 al 20, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, son los que está nuevamente mencionando en Así el es. verso 15. En el capítulo 15 dice, y en medio de estos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho Lo que usted dijo, ¿no? con Vestiduras un cinto, sumo el sacerdotales. sumo sacerdotal. Sí, así es. Y su cabeza, pero fíjese que ahora tiene un aspecto ya diferente, porque ahora dice que su cabeza ya no es pelo negro, sino que cabello blanco. Así es. Blanco. Ya está viejito. Ya está. y sus ojos, dice, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante de bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué vocerón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está el Señor esa semejanza? ¿Por qué tiene esa semejanza tan
tan impresionante, ojos rojos, Imagínense, ¿no? los pies, Refulgente. los pies casi quemados. Imagínense, y su voz como un estruendo como de un agua. estruendo. Dice, ¿verdad? O sea, de que ahí hay pura pureza, hermano, pura. Bueno, vemos nosotros realmente cómo, recuerde que los discípulos lo vieron ir, ¿verdad? Sí. Pero allá en el cielo realmente, recuerde ahora, Él es humano y es divino. Así y ahí están las características, al humano se le agregan las características de lo divino, prácticamente. Definitivamente. Ahí. Entonces, mire, llegamos a, ¿dónde va, perdone? Al 15, estoy en el 16. 16, sí, terminemos en el 20. Ok, tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hablemos de esa espada aguda. ¿Verdad? Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hay un simbolismo ahí, ¿verdad? Exacto, sí. Las Sagradas Escrituras. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Casi no lo puede ver uno, ¿verdad? Casi se no. pone uno ciego prácticamente. Sí. Cuando ¿no? le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Aquí hay algo bien importante, ¿no? Se Recuerde está que identificando como Jesucristo. ¿verdad? Sí. Recuerde usted de que Juan sí lo conocía, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí ya Él es divino. Por eso Él dice, y Él mismo le dice, Juan, No yo morí, temas. ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Así es. ¿Verdad? Sí, y tengo las llaves, dice, de la muerte y del Hades. Miren qué importante. Bueno, ahí hay unas aclaraciones que teníamos que hacer, pero bueno, ya lo hemos hecho realmente. El Pero que vamos al 19. el 19. Escribe ahora estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto está en el futuro. Sí. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así es que el Señor, cuando menciona ahí de que Él caminaba en medio de las 7 iglesias, aún está pendiente de su iglesia. O sea que prácticamente en este proceso vemos nosotros, mis queridos hermanos, todo lo que es una analogía de las iglesias, desde el momento en que Él murió, ¿verdad? La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y así vamos todas las iglesias. Y hoy en día, mis queridos hermanos, quiero decirle algo. Por eso se llama el fin del tiempo, el cumplimiento del fin del tiempo. La última iglesia es la iglesia de la Odisea. De la Odisea. No hay otra iglesia. No. Ya, por eso Él estuvo en medio de todos esos candelabros, ¿verdad? Paseándose. Y ahorita estamos justamente en la última iglesia. Todas las iglesias tuvieron un cumplimiento. Y eso vamos a estudiar poco a poco, el cumplimiento de cada iglesia. ¿Qué hizo cada iglesia? ¿Cómo esas iglesias prácticamente definían a los cristianos de ese entonces? ¿Verdad? La iglesia de Efesio. ¿Cómo se definió a esa iglesia? Los cristianos que definieron que van a ser parte de esta población redimida. Y así vamos, Tiatira, Pérgamo, todas esas iglesias. Y hoy estamos en la iglesia de la Odisea. Pero lo más importante, hermana Celia, de la iglesia de Odisea es que hay un problema serio. ¿Y cuál es ese problema serio de la iglesia de la Odisea? ¿Se acuerdan? Bueno, de que somos desobedientes ahí. Bueno, en primer lugar. Dice que nos está advirtiendo el Señor, que como no somos ni fríos ni calientes, nos va a vomitar. Somos tibios. La iglesia de la Odisea tiene un gran problema, hermana Celia. ¿Cuál es ese problema? La ostentación, los lujos. Presume tener de todo. Lo que otros no tuvieron. Soy rico, dice, yo no necesito de nadie. ¿Verdad que sí? Sí. Soy rico. Pero ¿qué dice el Señor? Somos unos indefensos. ¿Qué dice el Señor? Tontos. Por esa causa yo te voy a vomitar. Por lo que tú eres. Por esa arrogancia que tú llevas. Esa es la última iglesia, mis queridos hermanos. Y dígame usted si no. Sí, claro que sí. Tenemos una gran arrogancia que se piensa que tenemos. Cuando hablo de la iglesia, última iglesia, mis queridos hermanos, estoy hablando de la iglesia total que hay en la tierra. ¿Verdad? Dentro de ese, sí es cierto, hay muchas iglesias que, bueno, hasta hay iglesias con ese nombre, ¿no? Hay frialdad en ello todavía. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos olvidado de nuestro primer amor. ¿Se acuerda usted lo que tenían los efesios? Y la fe se ha bajado. La fe, por eso el Señor dijo, hallaré fe cuando yo venga a la tierra.
esa iglesia está perdiendo su fe. Así es. Prácticamente. ¿Qué otra cosa? Pero hay una iglesia que me gusta, que es la iglesia que yo quiero pertenecer. ¿Sabe cuál es la iglesia que yo quiero pertenecer? A la iglesia de Filadelfia. La filial. Esa iglesia, linda iglesia, amor por los necesitados, compasivos. En esta iglesia ahí se dice iglesia. Prácticamente de todos los atributos. El Señor Jesús no habla mal de esa iglesia. De todas habla menos de esta iglesia. Yo quiero pertenecer a esa iglesia. Pero ¿sabe una cosa? La estamos buscando. Pero Dios aquí, ¿qué fue lo que dijimos? Él es sumo sacerdote ¿de qué? De la verdadera iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia que Él está formando para que sea parte de esa iglesia que Él venga por segunda vez. ¿Sí o no? Amén, No sí. viene por mi banderita, aquella banderita que yo pongo, ¿no? No, viene por esa iglesia. Y esa iglesia va a ser sacada del norte, del sur, de todos lados. Por eso, mis queridos hermanos, el tema de las religiones, yo le voy a decir a usted, el tema de las religiones no es la religión de Cristo, prácticamente. Bueno, pero sigamos, hermana Celia. Ya, fue un comentario, ¿no? Hay muchos, seguro. Hay muchas escenas aquí que vamos... La segunda escena, vamos, repasemos la segunda escena. Es donde muestra el trono celestial. Sí. Con un trono de lámparas, mar, cordero inmolado, sangre, recipientes. Veamos, mejor leamos Apocalipsis capítulo 4, verso 5, lo que nos dice Sí. más claro. Más claro. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Y en la tercera escena se refiere al servicio continuo de intercesión que está en Apocalipsis capítulo 8, verso 2 al 6. Vamos a leerlo. Y dice, y di los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, y sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llevó y lo llenó de fuego del altar y los arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. La cuarta escena es la Sí, vamos a la cuarta escena. Sí, y está en Apocalipsis capítulo 11, verso 19. En la cuarta escena. Sí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Qué promesa, ¿no? Casi los mismos escenas. Pero mire la promesa, el arco iris, ¿no? Vamos al quinto. Mira. El quinto de la quinta promesa. Sí. Y dice, en capítulo 15, versos 5 al 8. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo con la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí terminaron las 7 plagas, Las 7. prácticamente, y en la sexta escena lo que ve el apóstol Juan. Mire la sexta escena, ¿qué fue lo que vio el apóstol Juan? En Apocalipsis 14, del 1 al 10, viene la sexta visión que dice, después de esto oí una gran voz con una gran multitud en el cielo. En el 19.1, que decía, 19.1, sí. Sí, Apocalipsis 19.1. Capítulo 19, verso 1 al 10, Sí. dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amén. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, y así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como el lino fino de las acciones justas de los santos. El 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas cosas son palabras verdaderas de Dios. No me postré a sus pies para adorarle. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy el consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí, mis queridos hermanos, vemos nosotros el trabajo final prácticamente de nuestro Señor Jesucristo. Un trabajo de reivindicación, no solo del nombre de Dios, su santa ley, vemos prácticamente a los santos también reivindicando el nombre de Dios. Eso es lo que vemos en esta escena, prácticamente en la sexta escena. Realmente algo maravilloso que usted, y no solo eso, también la invitación, ¿verdad? A la cena, a las bodas, qué lindo realmente. Hay una escena final vamos a terminar con esa escena final. Que es en Apocalipsis 21. Ahí quiero estar en esta última escena yo. Ok, en el Apocalipsis 21, 1:8 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Amén. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente a la fuente de agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tremendo ahí, ¿verdad? La verdad es que vemos nosotros todas las escenas, las imágenes que Juan ve en el santuario. Y miren, yo voy a hacer este resumen. Estas cosas o estas escenas están interconectadas, ¿se da cuenta usted? La tierra y el cielo, ¿verdad que sí? Mostrando una progresión en la salvación. Miren, estamos hablando del lugar de salvación. ¿Cómo vino todo esto? Una progresión en la salvación. Desde Cristo sobre la tierra, cuando Él estuvo en la tierra, su ministerio celestial en el primero y en el segundo departamento, o sea, el lugar santo y lugar santísimo, su ministerio sumo sacerdotal, y finalmente vemos nosotros al nuevo tabernáculo sobre la tierra, construido por sus santos. Qué bendición realmente. Definitivamente, es una mención en la cual el Señor, con suma razón, nos ha dejado el santuario para enseñanza nuestra. Y hemos aprendido hoy de que habrá justicia para todo el mundo, y también habrá castigo para aquellos impíos que no quieran creer en Él. Que el Señor los bendiga, y nos vemos a la próxima. Gracias. Bendición. Metro Evangelización 3000.
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.